¿Alguna vez has sentido que tu computadora podría ser más rápida y eficiente? Hoy, te llevaremos a través de un viaje transformador, mostrándote cómo cambiar tu disco duro puede ser un cambio de juego para tu PC o Mac. Este proceso, a menudo percibido como complicado, se descompone en 5 pasos esenciales para un cambio de disco duro exitoso, garantizando que tu equipo funcione de manera óptima. Voy a compartir con ustedes la emocionante aventura de aumentar la potencia en velocidad de procesamiento de datos para ser almacenados, gracias a los discos duros de una computadora. No es solo un proceso técnico, es como darle un nuevo corazón a un viejo amigo. Pero antes de sumergirnos en este viaje, es crucial estar preparados. Aquí están los 5 pasos esenciales para cambiar tu disco duro con éxito, seguridad, herramientas y más. Paso número 1. Realiza copias de seguridad. Antes de comenzar cualquier cambio en tu disco duro, es vital realizar una copia de seguridad completa de tus datos. Este paso es crucial para proteger tus archivos personales, documentos importantes, fotos y cualquier otro dato valioso. Puedes optar por una variedad de métodos, como utilizar un disco duro externo, lo cual es una forma directa y segura de copiar tus archivos. Alternativamente, los servicios de almacenamiento en la nube ofrecen una solución accesible y segura, permitiéndote acceder a tus archivos desde cualquier lugar. Para una solución más integral, considera el uso de software de clonación de discos que crea una réplica exacta de tu disco actual. Esto es especialmente útil si quieres mantener una copia exacta de tu configuración actual, incluyendo el sistema operativo, aplicaciones y configuraciones personalizadas. Paso número 2. Utiliza herramientas adecuadas. La utilización de las herramientas adecuadas es crucial para evitar daños en tu computadora durante el cambio de disco duro. Necesitarás principalmente un destornillador de precisión para acceder al disco duro. Es importante asegurarse de que el destornillador tenga el tamaño y el tipo de punta correctos para los tornillos de tu computadora. Además, trabajar en un área bien iluminada y organizada te ayudará a mantener un ambiente seguro y evitar la pérdida de componentes pequeños. También es recomendable tener a mano una caja o bandeja para guardar de manera segura los tornillos y otros componentes pequeños mientras trabajas. Este enfoque cuidadoso y metódico no solo protege tu equipo, sino que también facilita el proceso de reemplazo del disco duro. Paso número 3. Protección antiestática. Al manejar componentes internos de la computadora, es fundamental protegerlos contra la electricidad estática, que puede dañarlos irreparablemente. Una de las maneras más efectivas de hacerlo es utilizando una pulsera antiestática, que disipa cualquier carga estática de tu cuerpo. Otra práctica útil es trabajar en un entorno sin alfombras y tocar regularmente un objeto de metal conectado a tierra para descargar la electricidad estática acumulada. Además, evita tocar los circuitos o componentes electrónicos directamente con tus dedos. En su lugar, maneja las piezas por los bordes o áreas no conductoras. Estas precauciones son sencillas pero vitales para garantizar la seguridad tanto de tu equipo como de los nuevos componentes que estás instalando. Paso número 4. Elige el disco duro correcto. Elegir el disco duro adecuado para tu computadora es un paso crítico en el proceso de cambio. Primero, debes decidir entre un HDD, disco duro mecánico, y un SSD, unidad de estado sólido. Mientras que los HDD ofrecen más almacenamiento por un costo menor, los SSD proporcionan velocidades de acceso más rápidas, lo que puede mejorar significativamente el rendimiento de tu computadora. Además, es importante considerar la capacidad de almacenamiento que necesitas y la compatibilidad con tu sistema, tanto en términos de conexión, SATA, ID, etc., como de tamaño físico. Si estás reemplazando un disco en una laptop, asegúrate de que el nuevo disco tenga el grosor adecuado. También es recomendable investigar y elegir una marca y modelo con buenas reseñas y confiabilidad comprobada para asegurar una inversión duradera y segura para tu computadora. Paso número 5. Instalación del sistema operativo. Una vez que hayas instalado el nuevo disco duro, el siguiente paso crucial es instalar o restaurar el sistema operativo. Si has optado por clonar tu disco antiguo, este proceso te permitirá transferir una imagen exacta al nuevo disco, facilitando una transición suave con todos tus programas y configuraciones intactos. Esta opción es ideal para aquellos que desean evitar la tarea de reinstalar y reconfigurar sus aplicaciones y preferencias.
En cambio, si decides realizar una instalación limpia, es crucial que tengas a mano los medios de instalación del sistema operativo. Dependiendo de tu sistema, esto podría ser un CD, DVD o una unidad USB, junto con la clave del producto. Al optar por una instalación limpia, no solo obtendrás un sistema fresco y sin residuos de archivos antiguos, sino que también tendrás la oportunidad de reorganizar y optimizar tu espacio de almacenamiento desde cero. Durante la instalación, es importante que sigas cuidadosamente las instrucciones en pantalla y configures tus preferencias, como la configuración regional, el idioma y las preferencias de red. Una vez completada la instalación, es esencial realizar una actualización del sistema operativo y todos los controladores necesarios para asegurarse de que tu hardware funcione de manera óptima y esté protegido contra vulnerabilidades de seguridad. Este es también el momento perfecto para instalar un software antivirus robusto y otras aplicaciones de seguridad. Proteger tu computadora desde el principio te ahorrará muchos problemas a largo plazo y garantizará que tu nueva configuración sea segura y confiable. Finalmente, considera la posibilidad de personalizar y optimizar tu sistema operativo. Esto incluye ajustar la configuración de energía para maximizar la eficiencia, personalizar tu escritorio y menús para una mejor experiencia de usuario, y configurar servicios de copia de seguridad automáticos para proteger tus datos futuros. En resumen, la instalación del sistema operativo en tu nuevo disco duro es más que un simple paso técnico, es una oportunidad para renovar y mejorar tu experiencia informática. Con la debida atención y cuidado, este proceso puede darle a tu computadora una nueva vida y mejorar significativamente tu eficiencia y disfrute al usarla. Al llegar al final de este viaje sobre cómo cambiar tu disco duro, es momento de reflexionar sobre lo aprendido. Hemos explorado los pasos esenciales, desde la seguridad hasta la selección correcta del disco duro, y cómo cada uno de estos pasos tiene sus pros y sus contras. Si bien el proceso puede parecer desafiante al principio, los beneficios superan ampliamente las dificultades. Aprender a realizar tu propio mantenimiento no solo te brinda un mayor control y comprensión de tu equipo, sino que también te permite ahorrar costos significativos en servicios técnicos. Pero los beneficios no terminan ahí. Dominar estas habilidades abre un mundo de posibilidades para emprendedores y entusiastas. Al ofrecer estos servicios de mantenimiento a otros, no solo puedes generar ingresos adicionales, sino también construir una base de clientes y quizás incluso un negocio próspero. Es una habilidad que, en esta era digital, tiene un valor inmenso y una demanda creciente. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre cómo maximizar el potencial de tus dispositivos tecnológicos, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video con amigos o colegas interesados y no olvides darle me gusta. Además, haz clic en el enlace en la descripción de abajo para acceder a recursos adicionales y profundizar en tu viaje de mantenimiento de computadoras. Recuerda, cada clic, cada nuevo suscriptor, suma en nuestra misión de empoderar a más personas para que tomen el control de su tecnología. Juntos, podemos desbloquear infinitas posibilidades y oportunidades.